Kissimmee, Estados Unidos, ciudad escogida por Dios, epicentro de avivamiento. Celebramos un día muy especial, un día para expresar la profundidad de nuestra gratitud por las bendiciones que hemos recibido en este mes, en este año, en este día. Es momento de reflexionar sobre las maravillas de la vida y los logros alcanzados, y sobre todo el inmenso amor de Dios. Muchos tienen ahorita una casa que la lograron, otros carros, otros negocios, otros tuvieron un bebé. Muchas cosas lograron, pero otros pasaron sus exámenes. O sea que hubo un logro de cada uno de nosotros. Por eso hoy es el día en que debemos de darle gracias a Él. En este día de gracias renovemos nuestros compromisos de vivir con un corazón agradecido. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un corazón agradecido, un corazón agradecido. Dice en Salmo 107, 1: da gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre. La misericordia de Dios es para siempre, no es para un ratico ni para unos minutos, es para siempre. Esa es la misericordia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Usted me dirá, antes de decirle la gracia de Dios, pero hoy no es día de gracia. Sí, hoy es día de gracia. Todos los días son de gracia a nuestro Padre que está en el cielo, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Hay que darle gracias a Dios por todo, como decía el texto. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es su favor inmerecido hacia nosotros, su amor incondicional que nos permite una relación con Él, a pesar de nuestros pecados, a pesar de cómo andemos. Por eso que dice que la gracia de Dios es inmerecida hacia nosotros. Pero sabemos que el Señor es bueno y para siempre su misericordia, porque su poder nos transforma y nos capacita para vivir una vida santa y agradable a Dios. Esa es la gracia de Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres. No los voy a nombrar todos porque nunca terminaríamos, pero vamos a ver y vamos a hablar de David. David es el que escribió los Salmos. Además de que escribió los Salmos, habla del agradecimiento de Dios, incluso cuando estaba en sus peores momentos, que andaba en adulterio y había matado a un hombre. Pero sabemos que David se arrepintió, y al arrepentirse encomienda su vida a Dios en agradecimiento. David es conocido por su continuo corazón agradecido en sus muchos salmos. Todos los salmos, si lo ven, los escribió David. Y ahí él habla en el Salmo 104:5: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, darle gracia y bendecir su nombre. Él hablaba de unas puertas. Entrar por sus puertas con acción de gracia. A veces nosotros decimos, ¿por qué él hablaba de esas puertas? Dice uno de los salmos que él escribió, David, que decía: alzaos puertas vuestra cabeza y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Alzaos vuestra cabeza y vuestra boca en las puertas eternas. Si en nuestras puertas eternas hay corrupción, hay mentira, hay adulterio, hay, ¿qué más le puedo decir? Robo, hay borrachera, hay malicia, tantas cosas que pueden haber. ¿Qué va a suceder? El diablo va a atacar a él en esas puertas y va a decirle: oh, pero tú estás en esto, tú estás en mentira, tú estás caminando en el pecado. ¿Y cómo va a entrar el Rey de Gloria? No puede entrar. ¿Por qué? Porque esas puertas están continuamente abiertas, pero al enemigo, no están continuamente abiertas hacia Dios. Pero cuando la persona, así como David, reconoció su pecado delante de él, y él sabía que esas puertas tenían que estar
en ese momento la sangre de Jesús, en ese momento el Padre lo perdonaba, porque Él estaba reconociendo. Él estaba reconociendo, así mismo en la sangre de Cristo con nosotros. Cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede? Nosotros le decimos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Guárdanos, protégenos. Claro, usted no va a andar pecando cada 5 minutos, porque no podemos tomar inmundamente la sangre de Cristo. Pero si alguien peca y cae 7 veces, el Señor lo va a levantar. Así mismo pasó con David. Si usted en este momento, usted llega a su casa y tiene escombros en la puerta de su casa, y aquel suciero, y aquel moho, aquello es horrible en la entrada, ¿qué pasaría? Cada vez que usted llega a su casa, usted mismo, el enemigo lo ataca y le dice en la mente, oh, el vecino al lado dice que tú eres cochina, el vecino al lado dice que tú eres dejada, el vecino, y empiezas tú a tener esa lucha mental en tu mente, empieza ese ataque. ¿Por qué? Porque ahí las puertas están descontroladas, están desordenadas. Pero cuando tú empiezas y limpias todo ese portal, ¿qué va a suceder? Tú vas a entrar con alegría y gozo. Así mismo va a entrar el Señor en tu vida cuando tú estás libre de pecado, cuando tú reconoces tu pecado delante de Dios y tú le dices, aquí estoy yo, Señor, límpiame, yo reconozco mi pecado, como lo hizo David. Debemos de hacerlo nosotros también, reconocer nuestro pecado, sin pena, sin miedo. Debemos de reconocerlo. Vemos a Caleb en el libro de Josué capítulo 14. Vemos que fue un hombre, un relato bíblico, la valentía y la perseverancia de Caleb. Fue un hombre que le dio gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se cumplió su promesa, su heredad. ¿Y cuántos años le habían dicho a él que iba a recibir ese cumplimiento? 45 años atrás. Y ese hombre permaneció en la obediencia, permaneció en creerle a Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen a nosotros, oh, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar este carro, Dios te quiere dar esta casa, Dios quiere que tú obedezcas para que todas esas bendiciones lleguen a tu vida? Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros no creemos. Y si lo creemos al momento que sucede, no seguimos dándole gracias. No seguimos dándole gracias al Señor, sino que nos detenemos ahí, nos molesta. ¿Por qué? Porque en nosotros no está caminando los frutos del Espíritu como debe de caminar. Entonces no hay paciencia, no esperamos. Y entonces, ¿qué sucede? Abortamos la palabra de Dios, no la palabra del profeta. Vamos a salir del profeta, la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice en su palabra, que hay miles aquí de promesas para nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Con nuestra forma y nuestra actitud, las rechazamos, las abortamos, le decimos, no te quiero, no te entiendo, ya me cansé de esperar. Pero Caleb fue un hombre que esperó y entró a la tierra prometida. Dios quiere bendecirte y quiere que tú entres a la tierra prometida, pero la espera nos desespera. ¿Cuántas veces ustedes la espera lo ha desesperado? ¿A ninguno? ¿Uno solo? La espera nos desespera. Vamos a ver 3 mujeres rapidito acá. Vamos a ver a Ana. Ana, la esposa del Cana. Una mujer estéril, una mujer triste, una mujer que no podía dar a luz. Y la segunda esposa de Elcana era Penina, una mujer que la criticaba, una mujer que la señalaba. Entonces, además del dolor que tenía ella de no darle luz a su esposo, ¿qué sucedía? La esposa de él también, de Elcana, la humillaba porque ella tenía más hijos. Ella sí tenía hijos, pero la criticaba y la señalaba. Entonces tenía 2 afrentas: no tener hijos y la mujer señalándola. Así nos pasa a nosotros. Igualito, nos señalan, nos persiguen, nos dicen cosas. Pero ¿por qué no tienes casa? ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué no tienes el carro que debes de tener? ¿Por qué no tienes ese trabajo que debes de tener? Esperemos en el Señor, que Dios nos va a dar mediante a la oración suya,
mediante a la búsqueda tuya. Ana iba todos los días al templo a orar y a orar y a clamar, a pedir ese milagro. Pero Dios le concedió el milagro y tuvo a Samuel. Y no solo Samuel, después tuvo otros hijos más. Dios abrió ese vientre. Dios sanó y levantó a Ana. ¿Y qué sucedió? Ana con alegría y gozo que decía y cantaba y decía: mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste y nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. No hay roca como nuestro Dios. Por eso le dije: volteen y vean la naturaleza. No hay nadie como nuestro Dios. Si Dios hizo el milagro en Ana, Caleo bendijo al Señor, fue agradecido. David, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? El exaltar y reconocer el nombre de Dios, Ana mostró en su corazón profundamente ser agradecida. Y debemos de recordar siempre esto, créanme. Debemos de recordar que Ana, a través de la oración, abrió un portal. Y ese portal, ahí hubo favor y misericordia. Cuando nosotros oramos y clamamos y sacamos el tiempo para orar, nosotros estamos abriendo un portal. Estamos comunicándonos ¿con quién? Con Jesús, con el Padre. Y cuando nosotros nos comunicamos con Él, nos estamos convirtiendo en ¿qué? En sus amigos. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? ¿Usted quiere ser amigo de Jesús? Hable con Él. Dígale las cosas. No tiene que decir lo mismo. Hable, es una conversación con Dios. Señor, aquí estoy yo. Qué hermoso carro me diste. Qué hermosa esposa me diste. Gracias, Señor, porque la comida de mi esposa es rica. ¿Sí o no? Y si no es rica, póngale a estudiar. Para que mi cocina es buena, no la critique. Póngale a estudiar. ¿Sí o no? Entonces criticamos, pero no actuamos. Oramos al Señor y le creemos a Él porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vimos que Ana se le dio su milagro a través de la oración y luego empezó a cantar ese cántico profético. Cuando ella cantaba dándole gracias, ella no peleó con Penina. Ella lo que hizo fue orar. ¿Y qué sucedió? Se dio el milagro. ¿Y cómo quedó el enemigo? Derrotado. ¿Peleó Ana? No, lo que hizo fue hablar con Dios. Hablar con Dios. Y esa conversación, ella consiguió lo que ella quería, que era su hijo. También vemos en Mateo 8, 14, 17, nos cuenta cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y cuando Jesús la sanó, ella tenía una fiebre. No se habla de qué enfermedad tenía, pero nos imaginamos y sabemos, pues no tanto nos imaginamos, sabemos lo que es una fiebre. Los huesos nos duele el cuerpo, las articulaciones, no nos queremos parar. Aquello es un desastre, porque la fiebre está dentro de nuestro cuerpo como es dentro de nuestros huesos. Aquel frío, aquel temblor, aquello es horrible con la fiebre. Pero ¿qué sucedió? Que Jesús sanó a la suegra de Pedro. La sanó. ¿Y qué hizo ella? Se levantó después de que Jesús la había sanado, la sanó, se levantó y le sirvió a Jesús y a todos los que estaban comiendo. A todos le sirvió, a todos. Ella se sintió tan agradecida que a ella no le importó más nada. Ya ella estaba bien, ya su hueso no le dolía, ya su cuerpo no le dolía. Ella estaba perfecta. Dios había hecho la sanidad en ella. Jesús la había sanado. Ella estaba siendo agradecida, sirviéndole a los demás. ¿Cuántos de ustedes le sirven a los demás? ¿Cuántos de ustedes vienen y están aquí en la casa del Señor? Dándole gracia, dándole honra, dándole gloria. Amén. Amén. Eso es la actitud de una persona agradecida, de servir a Dios y servirle a los demás.
le damos la gloria a Dios. También hablamos que Abigail es conocida por ser una mujer sensata, pero a veces olvidamos que también fue una mujer muy agradecida. Espero que les invito que cuando lleguen a su casa lean 1 Samuel 25, ahí está la historia, es muy hermosa, muy bonita. Y David pidió ayuda cuando éste se encontraba en los terrenos de Nabal. Sin embargo, Nabal fue un hombre insolente y rechazó en ayudarlo, sabiendo que David, cuando estaba cerca de su campamento, cuidaba a Nabal y cuidaba a sus hombres, pero él se le olvidó ser agradecido con ese hombre que lo había ayudado en los momentos precisos. David se sintió mal cuando vinieron los jóvenes y le dijeron que el hombre no los iba a ayudar. Y David, bueno, dijo: son hombres muertos, a todos los vamos a matar esta noche. Fíjense, a todos, desde Nabal hasta sus hombres. ¿Qué sucede? Que llegó a los oídos de uno de los hombres que estaban ahí y corrió hacia Abigail. Y cuando corre hacia donde Abigail, le dice que David les había ayudado, que David les había protegido, pero que su esposo Nabal los había rechazado y le dijo que no los iba a ayudar, y que David había decidido con sus hombres que esta noche todos los hombres del campamento, incluyendo a su esposo, todos iban a morir. Pero Abigail fue inteligente. Abigail se salió, como yo le decía a Diana y a Nixie, se salió como de la obediencia, vamos a llamar así, y no respetó la autoridad en ese momento. No que no la respetó, sino que ella sabía que si no actuaba ella rápido, iban a matar a todos. Tuvo que tomar rápido la acción en sus manos y mandó a preparar comida, vino, agua, torta, todo, fruta, todo lo que hicieron en ese momento, todo lo que prepararon para llevárselo a David, para que no hubiera esa matazón en ese momento. ¿Y qué sucedió? Ella fue, se postró delante de David y pidió perdón por Nabal. Pidió perdón. ¿Y qué sucedió? David se conmovió y paró la matazón. Dijo: bueno. Cuando ella fue a decirle al esposo de lo que David iba a hacer y que ella lo detuvo, ¿qué hizo? Se encontró que el esposo estaba en un banquete y estaba borracho. O sea que si hubiesen llegado a matarlo, a todos iban a caer redonditos. Todos estaban en un banquete ahí gozando y a lo mejor burlándose de David y de sus hombres, seguro. ¿Y qué sucedió cuando ella le dice al día siguiente a Nabal? Le dice lo que David lo que iba a hacer. El hombre se puso pálido. Se puso pálido porque sabía quién era David, era un guerrero. Él era un guerrero. Y aconteció que en 10 días Dios hirió la cabeza de Nabal y murió Nabal. Y David dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, Dios de los cielos, porque me ha librado de la mano del enemigo. Asimismo tiene que ser usted. ¿Por qué usted pelea? ¿Por qué usted se angustia? Si tenemos un Dios que dice que Él pelea por nosotros. Está quieto, que la guerra es mía. Está quieto, que yo estoy ahí para levantarte, para protegerte, para ayudarte, para quitarte toda escoria de tu camino, todo lo que se atraviese. Él está ahí presente, peleando por nosotros, pero nosotros queremos pelear nosotros. Y usted no sabe que cuando usted pelea tiene espíritu de venganza, que lo van a atacar. Pero cuando tú le dejas la guerra a Dios, Dios va a pelear por ti y no va a haber espíritu de venganza, sino que tú vas a ver cómo tus enemigos caen a tus pies. Van a caer a tus pies.
van a caer a tus pies. Por eso que debemos de qué? De orar, abrir ese portal de oración y declarar la victoria de Cristo en nuestras vidas. Pero Jesús fue nuestro mayor ejemplo en todos los ámbitos, incluyendo la importancia del agradecimiento, cuando Él dijo en Mateo 11:25, Él siendo Jesús dijo: te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Él le reveló a los niños. Él está dando a entender aquí, como dice la palabra, que no se hiciere como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Los niños son inocentes, los niños, tú le dices, cómete esta chupeta y se la come. Dice que los niños no tienen esa malicia. Nosotros no podemos tener esa malicia. Nosotros tenemos que ser como niños cuando nos hablan, en humildad. En humildad, porque los soberbios, lo que hacen en soberbio, primero son de Dios, y segundo, Dios lo va a mirar de lejos. Pero un corazón contrito, humillado, Dios no lo va a despreciar. Entonces, ¿qué pasa? A los niños se nos van a revelar los misterios de Dios. Se nos van a revelar. Por eso es que Él le daba gracias al Señor. Siendo Jesús, le daba gracias. Su ejemplo más claro fue la salvación. Salvación por la gracia mediante la fe en Jesucristo. La salvación, dice Romanos 3:24, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso es que Él nos perdona nuestros pecados. Es por su gracia. Es por su gracia. No es porque yo tenga el mejor carro, no es porque yo sea el millonario, no es porque yo tenga los mejores títulos. Yo mismo no me voy a salvar. No es por lo que yo soy que me voy a salvar. Es por la gracia y por el perdón de nuestros pecados. Por eso debemos de reconocerlo delante de Dios. Debemos de reconocerlo. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que reconocerlo para poder tener perdón. Y la fortaleza y la gracia de Dios serán nuestras debilidades y nos ayudarán a superar las dificultades. Como dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Usted quiere que el poder de Cristo repose sobre usted? Amén. ¿Usted lo cree? Y para tener ese poder de Cristo en nosotros, debemos de ¿qué? De darle gracias. Gracias a nuestro Dios. Mi esposo desde el 2010 le diagnosticaron cáncer, como muchos lo saben. Pero ese era el texto que él decía siempre: bástate en mi gracia. Bástate, Señor, en mi gracia, para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. ¿Qué debilidad tienes tú ahorita? ¿Qué debilidad que tú tienes que decirle al Señor? Reposa sobre mí. Reposa sobre mí, Señor. Y él caminaba y se divertía y viajábamos y salíamos. Y la hermana de Denny, que ella es doctora, ella misma se asombraba porque teniendo ese problema del cáncer, ¿qué sucedía? Él estaba como que sin nada. Ya el cáncer había llegado a los huesos, a todos lados. ¿Y qué sucedió? El día que partió, se fue tranquilo, dormido, descansó. Nos hace falta, sí, a mí me hace falta mi esposo. Pero Dios es el que tiene el control de todo. Por eso es que la mujer y los hombres deben de amar a su esposo y su esposo amar a sus mujeres. Porque si pasa, un día se tienen que ir, ustedes queden con esa satisfacción de que lo amaron, lo quisieron, lo respetaron y le sirvieron. Igualmente a las mujeres. Debemos de amarlo,
de bendecirlo. La gracia de Dios nos transforma y nos hace más como Cristo. Dice Tito 2:11, fíjese, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Nosotros debemos de reconocerlo, que Él nos ha traído su gracia, nos ha traído su perdón. Debemos de reconocer y tener esa necesidad de que Dios lo necesitamos en nuestra vida. Tenemos que tomar esa palabra en acción y empezar a decir: yo necesito a Cristo para poder ayudar a mi familia, para poder ayudar a mis vecinos. Tenemos que accionar esa palabra en nosotros, vivir una vida en gratitud. Pero antes de vivir una vida en gratitud y ya reconocer, vamos a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestras vidas y viviremos en una gratitud, agradeciéndole y dándole gracias por siempre, utilizando los dones que Dios nos ha dado para servir a los demás. Amén. Gloria a Dios. Debemos de tener una vida en gratitud. Aunque no exista un día especial, el día de gracia, no existe. La gracia de Dios está disponible para nosotros todos los días. Todos los días levantamos nuestras manos y le damos gracias. Es un regalo inmerecido que nos permite vivir una plena vida significante. ¿Quieres comenzar y tener una calidad de vida? Empieza a darle gracias a Dios. Dale gratitud a Él y verás la gloria de Dios en tu vida. Así que alabemos al Señor y cantamos y adoramos a aquel que vive para siempre. Gracias, Señor. Te damos gracias.